En esta nueva columna de Historias al pie de la montaña vamos a entrevistar a Laura Nella, que ya es un montón de cosas. Es divulgadora de libros, es educadora en ciencias contables y económicas, Económicas. es mentora, es facilitadora en el Grupo Moldes, que es una inmobiliaria muy importante acá en San Martín de los Andes. Practica kitesurf, camina con los auriculares por el barrio La Cascada, me la cruzo súper concentrada, seguramente leyendo algún audiolibro. Tiene dos hijos adolescentes, es madre abnegada y ahora también hace acuarelas No, y ese sí que viaja. quedó un poquito ahí estancado por cambio por los libros, pero sí, sí, bueno, con una referente muy importante de San Martín, con Kira Mamontov, que acaba de volver de Italia, así que sí, haber sido discípula de Kira es un honor para mí. Sí, es una grosa. Bueno, entonces, para mí sos Laurita con todo respeto y admiración que te tengo, pero ¿querés presentarte vos? Bueno, tengo 42 años, vine a vivir a San Martín hace 17, montón. Tuve mis dos hijos acá, en San Martín, así que ellos son neuquinos, son adolescentes, ya entraron en esa etapa. Estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Administración, y después acá en la UTN hice el profesorado a nivel superior, y hace 16 que tengo presencia en las escuelas. Creo que hoy hacía memoria y en la única que no di fue en la EPET 12, pero después di en todas. Siempre, bueno, en el principio se llamaba contabilidad, después economía, como muy, muy fuerte en el ámbito de económicas. Y sí, todos me dicen Lauritos, en el ámbito escolar soy Laurita. Bueno, no mido más de 1,5 metros. En realidad, mucho más no, sé, no hay. Eh, Después, bueno, muy fanática sí, de los libros y la literatura. Y bueno, nada, no hay mucho más. Acompañé muchas empresas y emprendedores de acá locales en su crecimiento, en sus puntos de apalancamiento, que le digo yo, y nada, eh, siempre me recibió muy bien San Martín. Y ahora quizás, bueno, por ser una columna que es más literaria, queremos preguntarte más, ¿cuándo empezó tu amor por los libros? Si te acordás de algún hecho en particular, no sé, o de tu adolescencia o cuando eras nena. Vengo de una familia en donde no había bibliotecas. Madre profesora de música y ama de casa, y padre ligado a la farmacia y bioquímica. No había libros en mi casa, así que lo tuve que co-crear conmigo, conmigo misma. Tuve una muy buena docente en el secundario, ya cuarto, quinto, cuando ya empezábamos más a estudiar la literatura más que la lengua. Y ahí algunas cositas me llamaron la atención, pero el disparador final fue que una vez salía del secundario y en vísperas de empezar el CBC, había que buscar un trabajo porque yo ya me había anotado para cursar de noche y pobre, ni idea yo en esa época que era la Universidad de Buenos Aires. Y me anoté, bueno, en la facultad a la noche y volviendo a mi casa, enfrente de mi escuela, yo vivía muy cerquita de mi colegio primario y secundario, había una librería de usados y nuevos, típica del barrio, y salió el dueño, ajedrecista, acérrimo, y me preguntó si conocía a alguien que quisiera trabajar, y le levanté la manito, y claro, arranqué en febrero y no había nada para hacer. Entonces me dijo, bueno, primero estudiate toda la librería y después agarrate un libro y empecé a leer. Y ahí dije, ¿qué agarro? Algo bien marketinero, y agarré, me acuerdo, Sí, Harry Potter 1 y la piedra filosofal. Era chica todavía. y Y, sí. y la anécdota es que leí un Harry Potter por año de facultad. Así que yo terminé la facultad leyendo toda la saga y en el medio un montón de cosas, pero bueno, siempre hubo como mucha competencia entre lo académico y leer por placer. Y siempre, siempre a lo largo de esos años de universidad y después saliendo de la universidad, siempre me acompañó en momentos quizás más críticos, en donde yo encontraba que el escritor o la escritora podía poner en palabras cosas que yo no podía decir por alguna razón, ¿no? Qué lindo. Encontraba como decir, no, no puede ser que yo quería decir esto así y lo puede poner otro en palabras, y ese espejo siempre me generó mucha potencia de la escritura en sí mismo.
Eh, Así que nada, siempre muy, muy ligada. Es como uno atrás del otro. Por supuesto que siempre hubo baches lectores, como cualquier ser humano normal, pero siempre intentando volver. El objeto me convoca mucho. Es como un refugio, decís, para vos, la lectura es como un espacio especial, íntimo, que después compartís. Sí, es como que no queda, tengo que comunicarlo de alguna manera o tengo que contárselo a otro porque necesito que el otro lo lea y no quedarme sola con esa lectura. Arrastré a mi hermana en esto porque ella dice que, bueno, obviamente convivimos en la misma casa sin biblioteca y entonces nos llevamos 5 años. Cuando yo salí de mi casa, mi hermana estaba en el colegio, o sea que fue un contagio medio a distancia, pero bueno, leemos las dos fuerte. Siempre fue muy atractivo la lectura. Eh, sí, me llama mucho la atención el libro, el objeto. Te iba a preguntar, porque vos lees mucho y comprás muchos libros, que en general la mayoría se pasa, digamos, al ebook, que es un poco más económico, pero Yo lo tengo el Kindle. El Kindle lo uso para dos cosas súper importantes. Primero, para libros que son muy gordos, muy, viste, esos tochos que son difíciles de transportar. Entonces, no, me resulta incómodo, entonces salvo que sea una edición súper espectacular, ¿no? Y que no se pueda evitar la compra, pero me gusta mucho el objeto. Y leo porque tiene luz y puedo leer de noche. El libro objeto tocar el papel, subrayo, marco, pongo post-it, saco, pongo, marco, escribo. Necesito como apropiarlo el texto. y entonces me imagino que ahora tu casa debe tener muchas bibliotecas. Tiene una Mm. punto caramelo a explotar y tengo una tara ahí porque la tengo ordenada por colores, entonces no encuentro nada porque tengo que recurrir a mi memoria del color de la tapa o del lomo para poder encontrar el libro que quiero buscar y entonces ya no lo encuentro. Entonces me parece que voy a tener que ordenarlo por autor porque no va a funcionar. No, es Me como un parece que choque sí, ideológico entre lo claro. estético y lo práctico. En los últimos años, en esta cuestión acelerada de la vida y lo virtual y demás, vuelve a venir el tema de la lectura porque no hay que agarrar el teléfono. O sea, llega un momento en donde las neuronas quedan fritas. Entonces me propuse yo decir, bueno, cuando tengo el impulso de agarrar el teléfono, lo corro y agarro el libro, aunque sea medio capítulo, un capítulo, lo que sea, pero descargar por ahí. ¿Viste la gente que corre y dice, ay, mi cuerpo me pide, me pide correr? Eh, pero sí me pide el momento o el espacio en donde yo puedo concentrarme y meterme en la historia. Creo que eso también tiene de interesante, ¿no? Puedes vivir un montón de vidas a través del libro que no te va a dar nunca jamás la vía Sí. propia para eso, ¿no? Y me permite volver a lo analógico. Y además, viste que estamos en la era del 1.5, 2x2, que uno escucha los audios así a morir. Sí. Hay forma de leer acelerado, entonces vos necesitas la propia cadencia de la lectura a tu propio ritmo y eso hace que uno se vaya pausando, ¿no? Y es una cadencia más natural que la de la tecnología. Y vos con tus alumnos, aunque sean materias que no tengan que ver con la literatura, ¿les sugerís que lean algo? Bueno, ayer es una novela que transcurre en Suiza en donde una persona trabaja en una fábrica de relojes con el ritmo del minutero, ¿no? Y la persona se convierte en máquina. Bueno, eso es toda mi expertise, ¿no? Y me acuerdo que lo comenté cuando estaba explicando algo de administración y alguien me dijo que lo leyó, casi se me explota el cerebro, porque un chico de 16 años que lea, Es bueno, terminó tremendo. siendo escritor, o sea, es que escribía esa criatura, que haya podido leer ese texto me pareció por motu propio, ¿no? O sea, no porque se lo Mm. habían dado. Y después cuando engancho que alguno está con algún libro, ahí me meto a hablar pavadas. Pero es muy distante lo que doy, son cosas muy duras en algunas materias. Funciones, matemática, razonamientos micro, Claro. macroeconómicos son quizás alejadas de la literatura.
Bueno, pero viste que igual hay escritoras que han salido de las ciencias económicas y que se dedican, bueno, Bueno, Claudia Piñeiro es una de exacto. ellas, un ejemplo. ¿Ella es contadora? Yo me Sí, es tenía Bonelli. contadora. Bueno, Ah, Bonelli también. Bonelli es contadora también. Sí. Ah. Es esperable que si en algún momento tengas que Mm. salir, sí. Sí, y nosotros tenemos, los que estudiamos esas ciencias, tenemos siempre la necesidad de que lo que hacemos sea útil. Y no siempre, no siempre va a ser útil. A veces es hacer por hacer y por el disfrute mismo. Pero hay algo en la formación, no sé si rígida, pero sí de ciencias económicas, que tiene que ver con que lo que hagamos sea productivo, ¿no? Que produzca algo, algún servicio, algún bien. Y a veces leer no produce nada, produce placer y disfrute. Y a veces es el propio feedback del libro lo que nutre a uno o a otros cuando lo comentás. Pero bueno, hay un quiebre ahí. No es como el ingeniero que toca la guitarra, no sé, en algún punto son procesos compensatorios, creo yo. Pero me encantó, nunca lo había visto de esa manera, porque me llamaba la atención, aparte de las escritoras que mencionamos, de muchas amigas que estudian económicas y que se anotan en concursos literarios y que leen un montón. Eh, bueno, pero sí, puede ir por ahí, es verdad. Me encantó. Cuando Quisiera ir, ¿en qué momento vos y tu hermana o vos y después tu hermana empezaste a pensar en esto de divulgarlo en las redes sociales? ¿Y con qué objetivo? a mí las redes sociales me sirven con ese dato útil, ¿no? O sea, lo que te acabo de decir, pero, pero pasado a la productividad. A mí me contagia alguien que lee algo y lo cuenta y me convenció, ¿no? Y en esa forma de explicar y de contar lo vivido y en las caras y en los gestos, me convoca el tema. O sea, mira, es buena la pregunta porque nosotros nos íbamos de vacaciones a un lugar cuando éramos chicas que llegaban dos canales de televisión. Estoy hablando de los 90 en la costa argentina. Y nos íbamos con primas, ¿no? Eran todas las primas ahí, todos, que no había que hacer. Llegó un momento que no sabíamos qué haya que hacer, jugábamos a los dados, las cartas, íbamos a los fichines, pero en algún punto no había más nada para hacer. Y ahí arrancaba mi mamá a contar películas. Y mi vieja nos contaba El silencio de los inocentes, o La mano que mece la cuna, o Los intocables, todas películas tremendas que mi vieja relataba, ¿no? De forma oral, en un lugar donde no podíamos ir a ver la película. Entonces, capaz que, ponele, lo contaba el 3 de enero y cuando volvíamos de las vacaciones en marzo, porque estábamos durante el verano largo, recién ahí podíamos ir al videoclub a buscar la película. Entonces, siempre me gustó esa cuestión de la construcción oral del relato de mi vieja, que mi vieja no lee, pero sí lo hacía con las películas. Y entonces eso me gusta, ¿no? Cuando alguien te cuenta una historia y después vos tenés como el deseo o el impulso de ir a buscar el original, ¿no? O sea, película, serie. Creo que de mi vieja saqué esas dos cosas, ¿no? De poder contarle al otro cosas que a mí me interesan y que sea contagioso y explicar. La habilidad de Mm. explicar es de mi mamá. En un momento habías mostrado unas charlas TED, o por lo menos en tu Uf, Instagram sí. están. Y nada, ahí es un laburazo para hacerlo con los adolescentes en el colegio, porque salen unas cosas increíbles que por ahí no se hubiesen animado en otro contexto comentarlo. Y porque les ayuda también a expresarse, ¿no? Las charlas TED fue un punto bisagra fuerte, un punto de inflexión. Eh, un día se acercó una alumna y me dijo que me preguntó si yo sabía quién era su tío y su tío resultó ser Santiago Bilinkis, que es Wow, Santiago sí, lo Bilinkis conozco. es TED Mm. por Río de la Plata y bueno, es tecnólogo y lo vemos por todos lados. Con la gran suerte de que estuve 2 horas merendando con Santiago en un Sertraun. Fue espectacular porque le estrujé toda la información, me acuerdo, fue súper enriquecedor ese encuentro. Entonces yo lo viví como un regalo, ¿no? Como una devolución fue para mí ese encuentro. Y bueno, pasó un mes y me llamaron de Buenos Aires y me dijeron, Laura, vas a hacer TED por Río de la Plata, noviembre. Si no, la pifio fue 2016, 2016 me parece. Y claro, yo estaba acá media con el mambo de los chicos chiquititos y que te llamen así de Buenos Aires y fue como salir del caparazón.
Así que hice unas movidas y me fui a TED por Río de la Plata. Wow. El primero que habló fue Hernán Casiari. Y habló de una foto de su viejo que no había visto nunca. Éramos 10.000 personas moqueando. Fue trascendental. Y en ese TED comentaron sobre los clubes TED. Y cuando terminó el corte, hicieron un corte, yo me acerqué a los Bilinkis porque estaba toda la familia y me dijeron, tenés que llevar esto a San Martín. Y bueno, así fue. Todos los TED los hice en la Escuela del Sol y hubo charlas que no me voy a olvidar nunca, nunca, nunca. O sea, hace más o menos 2 meses volvió a aparecer una charla en el Club Lácar de una de las chicas que también es del club y que dio su charla TED sobre el esfuerzo, la disciplina. O sea, es como que se vuelve a retroalimentar, ¿no? Y fueron experiencias espectaculares. Uno de los oradores hoy es actuario en Gibraltar. O sea, chicos que tenían su pasta y sus ideas y que querían decirle al mundo qué pensaban, ¿no? Porque de eso se trata TED. Y bueno, no voy a dejar de nombrar a Hugo, que fue el gran orador de TED, que fue el que llegó a Buenos Aires. Su charla fue elegida, está en YouTube para ver. Y bueno, ¿Cómo es el nombre? es Hugo Walde, falleció y nada, para mí es el orgullo de TED, ¿no? O sea, él le contó al mundo a través de las charlas TED quién era. Entonces, nada, fue muy, muy trascendental para mí, para mi vida profesional, para los demás, para la comunidad. Sí, las charlas TED fueron una gran asignatura. Me parece que hay Mm. cosas que tienen su ciclo porque pierden potencia, ¿no? Y cuando algo ya pierde potencia, caduca, ya hay que terminarla, es como la temporada número 70 de algo. Me parece que cayó por su propio peso, o sea, fueron 4 años de mucha explosión y bueno, a veces hay que espaciarlo, hay que decir, bueno, listo, hasta acá. Bueno, y volviendo entonces a la divulgadora de libros, ¿qué le dirías a una persona que por distintos motivos, por ejemplo, la maternidad, que te absorbe mucha energía y tiempo, ha dejado de leer? ¿Por dónde arrancaría? ¿Qué le Mira, sugerirías? yo creo Mm. mucho en convencer al otro. Creo que cuando vos tenés alguna habilidad para transmitir o para contarle, mira, dijiste justo lo que me acaba de suceder. Tengo una prima de 40 años que acaba de tener una bebé en Buenos Aires. Y yo fui a Buenos Aires a la Feria del Libro, ¿no? Fui a ver familia, obviamente, pero el origen, o sea, la causa de sacar el pasaje fue la feria. Y obviamente aproveché y fui a conocer la bebé. Y le digo, ella es maestra jardinera. Y entonces le digo, no Mm, sabes, fui al stand de Edelweiss, ¿puede ser? mm, puede ser. Todos unos libros ilustrados espectaculares, pero una cosa de locos. Y había una pantalla gigante, El Principito. Me acerco, el Principito ilustrado, nada. Me acerco a los que estaban atendiendo y me dice, no, recién lo vamos a lanzar el 1 de mayo. Me dice, si querés te lo puedo mostrar. Me lo mostraron, lo solté, lo dejé ir. El Principito, hermoso. Y claro, yo volví con toda esa información y fui a ver a la bebé. Y le digo, ay, no sabes, vi el Principito y no me lo vendieron. Y entonces me dice, yo siempre voy a la feria del libro, pero bueno, ahora tengo la bebé, mi otro hijo, no sé qué. Bueno, la cuestión que me llaman los 5 días, me manda un audio y me dice, estoy en la feria del libro, con la bebé, con el nene. No sé qué hacer, si comprarlo o no comprarlo. Bueno, él me dice, pero vos decime qué leo yo, qué me compro para mí. Bueno, y le dije, no, te tenés que, obviamente te recomiendo dos, porque te tiene que meter, o sea, con el nivel de desgaste energético que tiene una mamá recién parida, ¿no? Necesitas algo que tenga un gancho, porque si no, no vas a agarrar nada. Porque le recomendé dos thrillers. Uno fue Catedrales de Claudia Piñeiro y La paciente silenciosa. Ambos de Alfaguara. Se compró los dos. Chao. Le dije, mira, yo tengo el recuerdo de estar con el bebé dándole la teta de un lado y el libro abierto con los dedos así todos doblados del otro leyendo. Yo soy una convencida de que él tiene el deseo eh, lo puede materializar. Quizás en menor dosis, ¿no? Yo quisiera leer un montón más, o cuando tenés bebés querés leer un montón más de lo que podés leer, pero
en las dosis en las que uno puede, lo tiene que mantener. Poquitito, Sí, igual por ahí nutrido. hay más herramientas, aunque no sea un objeto hermoso, pero los audiolibros sirven también, digo, porque de última es un acercamiento a la literatura que lo podés hacer cuando vas manejando, bueno, las grandes ciudades ni hablar, Yo he escuchado audiolibros y me sirve cuando voy manejando, o cuando, bueno, escucho, por ejemplo, muchas entrevistas a autores. Esa es también. otra tara que tengo. O antes de leer el libro, después de leer el libro, y acá como es distancias de 15 minutos, no puedes escuchar nada muy largo. Y entonces en el auto escucho la entrevista de este a otro, o de España escucho también entrevistas, también con escritores. Eso como que es como lo adicional que te permite el libro, ¿no? O sea, el libro es, para mí, conocer al autor, sobre todo los vivos, ¿no? Ujú, Los que sí. ya no están es más difícil hacerle preguntas, pero hay un montón de autores que tenés esta posibilidad de entrevistar y de charlar. Tuve la suerte de hablar con, por ejemplo, con Julia Coria hace unos años largos, hicimos una entrevista y estuvo buenísimo y quedó un vínculo. Y hoy el colega de ella que le corrige los libros está viviendo acá en San Martín y eso me lo dio los libros, Mm. esa ¿Y nunca pensaste en posibilidad. escribir? Sí, he pensado en escribir. Me acuerdo que en el colegio también me pasó algo muy loco. Acá me encontré con alguien que me dice, yo fui al colegio con vos. ¿Conmigo? Sí, me dice, ¿no te acordás que íbamos a un taller de escritura creativa? Yo. Sí, me dice, con tal profe, me dice, yo estaba en cuarto yo estaba en quinto y vos estabas en cuarto. Se ve que juntaban los cursos, ¿viste? Esos agujeros mentales que te Sí, quedan. mira. Bueno, se ve que fui. Se ve que fui, después haciendo un poco de memoria tengo como el recuerdo, pero en algún momento yo creo que va a suceder más a conciencia, pero se ve que estoy en proceso de nutrición, todavía no debo estar en ese punto. Hay una historia que sí me gustaría escribir, que es la de mi abuela, pero va a tener que pasar un tiempo, me parece más, para seguir armando la historia de ella. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Bueno, estás leyendo varios. Ya Sí, te trato de estuve viendo. controlarme, porque si no dejo todo por la mitad. Mm. Estoy haciendo una diplomatura en formación lectora. Estoy muy entusiasmada con eso. Y entonces tengo lecturas obligatorias, entonces no puedo elegir, tengo que leer lo que me dicen. Y ahora como lectura tenemos Ladrilleros de Selva Almada. Entonces estoy leyendo ese libro, me parece espectacular. Eh, Nada, voy por la mitad, así que en cuanto lo termine empezaré con otra cosa y así sucesivamente. Pero ahora estoy leyendo Ladrilleros. Digamos, ¿qué futuro le ves vos a este proceso de divulgar libros y ahora que estás haciendo la diplomatura? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría tener como un taller de lectura? Y a mí me gustaría tener un club de lectura, no porque yo sea clave en ese proceso, ¿no? Sino como, yo le digo switch, como la persona que posibilita que las cosas se den, ¿no? Como un catalizador. Pero me entusiasma la idea de generar espacios. Estoy acostumbrada a que se den los espacios, pero siempre digo que lo hago de forma obligatoria porque a mis pobres alumnos no les queda mucha opción de escuchar, ¿no? Y de estar, no lo pueden elegir, no es voluntario. Pero me gustaría generar espacios eh, voluntarios de acercamiento y de libros y de charla. Te re Estamos en veo. vísperas. Mm. Fin de mes creo que va a suceder algo, pero recién arranca y estoy también con otra cosa para darle un poco de identidad, así que trabajando esas dos cosas en paralelo. Qué Pero sí, sí, bueno, bueno. se viene algo, se viene algo. Sí, era como lo lógico. Claro. Iba a ser parido. Iba a ser pareja. Bueno, contanos. Feria del Feria. libro.